bendiga, Iglesia Centro de Oración y Conquista. Nuestro devocional el día de hoy lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 8 en adelante. Tiene como título Arresto de Esteban. Y leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Recordemos que Esteban fue uno de los escogidos, los 7 entre el pueblo. Dice que eran varones, ¿cierto?, llenos de poder y del Espíritu Santo, llenos de fe, que se levantaron para servir al pueblo, a estas viudas que estaban desatendidas. Pero mire, me causa la curiosidad de que Esteban no se conformó solamente por ir a servir a esa función que le habían dado, sino dice que hacía señales y prodigios. Señales, hablaba acerca del entendimiento, de la sabiduría, de la palabra de Dios, y prodigios, dice que lo veo yo como aquella imaginación o aquella salvación que tenemos, con la que nosotros hoy quizás luchamos cada día para llegar a alcanzarla, esa salvación. Y veo cómo en esta parte de la palabra nos enseña, dice que se levantaron unos de la sinagoga, o sea, personas que conocían de Dios, se levantaron, ¿cierto? Y que arremetieron contra Esteban por lo que estaba hablando. Y que aún así nos enseña más adelante la palabra de que no podían resistirle. Como vio que no podían resistirle, sobornaron a otras personas para que hablaran mal de él, para que hablaran quizás cosas que no eran, para poder juzgarlo delante del pueblo. Y vemos como parte de la palabra que nos enseña esta mañana, este devocional, es algo. Dice que se levantaron unos de la sinagoga, unos libertos y los de Cirene. Libertos quiere decir personas que habían vivido en esclavitud, pero que ahora eran libres. Y los de Cirene significa que son ese muro. ¿Cuántos quizás aún todavía con el conocimiento de Dios, siendo que ya antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres, pero hay que tener mucho cuidado, porque lo que nos enseña la palabra es que esas personas conocían de Dios a su manera, y querían vivir la palabra de Dios a su manera. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de que lo que hablaba Esteban, que era anunciar la verdad, anunciar la palabra de Dios, no les estaba gustando. ¿Por qué? Porque quizás estaban viviendo en pecado. Y la palabra dice en Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, creería yo que Esteban estaba anunciando parte de estas palabras y que no eran tan receptivas para estas personas, y que por eso se levantaron. Por eso dice que como nos enseña, ¿no?, la palabra es la que juzga, y por eso estas personas tuvieron que remeter. Dice que reñían contra Esteban, disputaban. Pero la palabra también me enseña algo en el libro de Tito, capítulo 3, verso 9, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén. Esta parte de la palabra me enseña que no debo estar disputando o riñendo sobre quién ha de venir, sino vivir mi vida conforme a la palabra de Dios. Es decir, no debo estar con otros hermanos de otras iglesias, quizás, no, es esto, no, sino vivir mi vida y enseñarla por medio del testimonio, por medio de la palabra, como lo hacía Esteban, anunciando su palabra, y hablaba sobre el entendimiento y sobre aquella salvación que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Hermanos, esta es la palabra que Dios nos regala en esta mañana, y quiero despedirlos con una oración. Amén.
Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, bendito Jesús, porque solo tú, Señor, haces posible que nuestra vida sea cambiada y transformada por el poder de tu palabra, por ese entendimiento, Señor, por esos prodigios y señales que tú nos regalas, aquella imaginación, Señor, la que nosotros nos permite saber que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.